primer lugar, agradecer el inmenso honor de estar aquí en esta jornada inaugural, nada menos que en la universidad que me formó, a la que tanto debo, y también rodeado de figuras que, más allá de los prestigios académicos, encierran los valores de la humanidad a los que voy a hacer especialmente referencia en esta charla. Agradezco también, y permítaseme, que esto tenga una dedicatoria en memoria de mis padres y en homenaje a mis maestros. El lema que la Universidad Nacional de Tucumán ha propuesto en la celebración del centenario, iluminando el pasado, proyectando el futuro, nos lleva a repensar las ideas y los principios del fundador de la universidad, Juan Beterano, quien ya advertía hace 100 años que como nunca pesan deberes sobre los vigías de la sociedad que son las universidades. Julia Alessi de Nicolini, en el prólogo del libro dictado al cumplirse 90 años de la Universidad Nacional de Tucumán, señalaba que en este entorno marcado por la crisis de valores, de autoridad, de proyectos, es necesario insistir en la relación profunda que debe establecerse entre moral y política. 10 años después, en un entorno nacional, provincial y universitario, quizás más crítico aún que aquel, esta iniciativa de la universidad por sí misma nos pone en la mirada al pasado y proyectar el futuro. Sin una visión prospectiva, se corre el riesgo de reproducir de manera mejorada las condiciones del pasado, dice el informe final de la evaluación institucional de la UNT en 1996. Por formación y por haber sido siempre una impronta en mi vida privada y profesional, la mirada al pasado será más breve y privilegiaré el desafío de proyectar el futuro. La elección de la carrera. Cuando a comienzos de la década del 60 nacía Viviana, terminaba mis estudios secundarios. Tenía absolutamente claro mi vocación por la ciencia jurídica, pese a que también la carrera de diplomacia llamaba y atraía mi atención. Solo la Universidad de Rosario y la Universidad de La Plata tenían en su oferta curricular la carrera de diplomacia, y ello hizo que pronto dejara de lado esa posibilidad, quizás postergándola hasta concluir la carrera de abogacía, como era frecuente entonces en Tucumán y como se dio con muchos ejemplos. Por ejemplo, los hermanos Villarra Delgado, Saracho, etc. terminaron la carrera de abogacía y siguieron luego la carrera de diplomacia. Finalmente, en mi caso, no ocurrió. La vocación por el derecho se forjó durante mi paso por la secundaria y respondió a una decidida preferencia por las materias humanistas y, sin duda, por la influencia de docentes que transmitieron, junto a la enseñanza de la materia y buena información, la necesidad de una formación cívica que respondiera a los objetivos de la búsqueda de la verdad como camino al valor justicia. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, creada a instancia e impulso decidido de Alfredo Covielo, que no era abogado, con oposición del rector Previs, por resolución del Consejo Superior del 19 de abril de 1938, e inaugurada el día 30 de junio del mismo año en el Salón de Actos de la Biblioteca Alberti, inició sus actividades el día 1 de julio de 1938, con 133 alumnos, recuperando así para Tucumán la enseñanza del derecho, 6 décadas después del doloroso cierre de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas en 1882. Recordemos que esta Facultad de Jurisprudencia, creada por ley provincial en 1875
por impulso del gobernador Belisario López, funcionaba en Rivadavia 29 y otorgaba el título de licenciado y doctor en jurisprudencia. La iniciativa de Covielo encontró respaldo en el gobernador Miguel Campero, quien sostuvo entonces la escuela de abogacía habría de elevar más el nivel de la universidad, poniéndola en el camino definitivo de conquistar su jerarquía sin desmerecimiento de las otras entidades del país. Esta facultad, hoy con 13.000 estudiantes, la más popular y numerosa de la Universidad Nacional de Tucumán, nos recibía a finales de 1960 en la señorial casa de 25 de mayo del 471, donde Mercedes Castillo de Acuña, chita para todos, atendía con maternal disposición a los tímidos adolescentes que nos acercábamos a solicitar información y ya en febrero de 1961 a completar la documentación y los formularios para el ingreso a la facultad. Ese año marcó un ingreso de 420 alumnos a las 3 carreras: abogacía, procuración, notariado, siendo el 40% de ellos alumnos de otras provincias. La arquitectura de la casa, el sólido portal de hierro, los muebles de época, una impactante escalera de mármol de Carrara, la decoración Art Nouveau, el roble de sus pisos, los retratos con rostros adultos y solemnes provocaban nuestro asombro y parecían apabullar. Sin embargo, más en el interior, el soleado patio con el busto del insigne Juan Bautista Alberdi, los frondosos árboles del jardín ubicado en la parte posterior y en cuyo centro una fuente irradiaba frescura y un sonido cantarino que nos devolvía la sensación de una casa familiar. Quienes veníamos de familias sin vínculos ni relación con el mundo jurídico, ni profesional, ni universitario, teníamos la alternativa de estudiar en la biblioteca de la facultad, por aquel entonces ubicada sobre la calle 25 de Mayo, en lo que fuera la entrada de vehículos a la Casa Reynolds, o bien pedir prestado por breve plazo los libros en la misma biblioteca hasta poder sacar algunos apuntes. Allí, en esa biblioteca, mayormente poblada por estudiantes de otras provincias del noroeste argentino, el estudio en libros, por aquel entonces única opción válida, tomé el primer contacto con la obra de Manuel García Morente en Introducción a la Filosofía, con la historia de las culturas jurídicas del doctor Francisco Padilla y con el derecho en los tomos de Astaleón, García Orán y Villanova en la introducción al derecho. La biblioteca desde la mañana muy temprano, las clases no obligatorias a la tarde y nuevamente la biblioteca hasta casi la medianoche era nuestra jornada universitaria, solo interrumpida al mediodía con algún bocado en el bar de la facultad y de sobremesa una charla amena bajo la arboleda que cubría el fondo de la casa. La biblioteca generó encuentros, discusiones políticas, encendidas polémicas ideológicas, desencuentros futboleros, y también fue el lugar donde forjamos los sueños de un futuro y algunas veces también se unían sentimientos. Ese primer año me permitió confirmar mi inclinación por el derecho, ir conociendo el ambiente y el clima universitario y descubrir nuevos amigos de una camada de buenas personas que luego brillarían con luz propia en la vida profesional y académica. 1963 nos trajo el aire renovado de la democracia y junto a ella comenzamos a dar vida al homo políticos, participando de las primeras elecciones como ciudadanos y también de las vibrantes asambleas universitarias, un verdadero centro de discusión de ideas y de defensa de la autonomía universitaria. La política ocupaba un espacio central en
en la vida de la Facultad de Derecho. La Revolución Cubana, la muerte de Kennedy, la permanente amenaza sobre el orden institucional en nuestra patria eran algunos de los temas de diario debate. Esos años de excepcional brillo de la universidad concluyeron dramáticamente en 1966, no solo por el golpe militar, sino también por una fuerte politización que afectó la vida académica. Desde entonces, en los años 70 y los 80, la intolerancia y la violencia avanzaron sobre la política y sobre la universidad. Las cosas cambiaron en 1983 para el país y para la universidad. La democracia institucional como forma y como ideal produjo la normalización universitaria y fue la universidad la que canalizó mucho de los anhelos democráticos. De ella se esperó compromiso, inclusión y excelencia. Veremos más adelante, cuando analicemos la universidad y sus fines, si estos anhelos se han cumplido y si los mismos son hoy componentes del rol de una universidad democrática. Los años de formación, las personas que más influyeron. Sabemos bien que la calidad de una universidad anida en el valor intelectual y humano de sus profesores y que la universidad vive por la savia que le aportan sus estudiantes. Pues bien, recordar y rendir tributo a los maestros, reconocer su influencia en nuestra formación personal y profesional, eso también es expresión de gratitud a la facultad que supo contenerlos en el seno universitario. En mi vida universitaria tuve ciertamente profesores cuyas enseñanzas, gestos, actitudes éticas, personalidad y muestras de afecto dejaron recuerdos y marcas indelebles. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, Luis Rodolfo Argüello, Julio Palacio, Jorge Sixto Antonio, Víctor Marcelino Vázquez, Fernando López de Zavalía, Nicolás Vilela, Simón Celada, Horacio Poviña, Benjamín Frías Alurralde, fueron juristas y maestros del derecho y de la vida. Tres grandes profesores dejaban ya la docencia y no tuve oportunidad de recibir de ellos más que algunas clases que quedaron muy grabadas. Me refiero a Adolfo Piosek, Francisco Padilla y Rafael García Zavalía. Particularmente recibí de Argüello y de Vázquez, junto a la magistralidad de sus clases, la cercanía con el estudiante, que terminó en amistad y afecto mutuo, potenciado en aquellos primeros años de vida universitaria por las dudas y temores que me invadían. La sencillez y dedicación a la docencia de Jorge Sixto Antonio, el talento incomparable, la brillantez y erudición de las clases de Fernando López de Zavalía, la expresión austera de sabiduría de Nicolás Vilela, la bonomía gauchesca de Simón Celaya son inolvidables. Sin embargo, debo reconocer que en mi vida profesional el profesor que más influyó por formación, personalidad y modo de transmisión del derecho vivo fue Víctor Marcelino Vázquez, un abogado injundioso y sagaz, un maestro en toda la dimensión de la palabra, un hombre de talento y conducta, incansable en su trabajo, generoso en la entrega a discípulos y colegas, un apasionado del derecho y de nuestra universidad, a quien le entregó los mayores esfuerzos y servicios hasta el final de sus días y de su energía. Advertirán ustedes que curiosamente en una facultad cuyas carreras son cursadas hoy mayoritariamente por mujeres, no tenía en la década del 60 ninguna profesora.
Recién, cuando egresé con el título de abogado, se incorporaba la primera docente, Ana María Ostengo de Ahumada, en la Cátedra del Derecho del Trabajo, y luego Marta Gómez Cabrera de Domingo, compañera de estudios en la misma Cátedra de Derecho del Trabajo, cuyo titular era el doctor Víctor Daniel Ámbar. No puedo dejar de mencionar los recibidos de maestros de otras universidades y que en el posgrado gravitaron decididamente en mi formación. Carlos Suárez Azorena, de la UBA, Jorge Moset Iturraspi y Ciuro Caldani, en la Universidad de Santa Fe, y la figura excluyente y ejemplar del profesor don Fernando Sánchez Calero, de la Universidad Complutense de Madrid. Cuando he transitado más de 45 años los caminos de la docencia y del derecho, observo que de todos los maestros he recibido algo y que ese aporte fue decisivo en forjar la propia personalidad. Algunos con talento natural, otros ordenados y dedicados, otros brillantes o desprolijos, serios o bromistas, lejanos o cercanos a los estudiantes. A todos les debo, o mejor aún, les debemos gratitud por la entrega y a varios de ellos el reconocimiento por la amistad y el afecto. Como un hijo que crece y se forma en el espejo de sus padres, también nosotros crecimos y nos formamos en la ciencia jurídica, recibiendo de nuestros maestros no solo la información y el conocimiento de esa ciencia, sino también la importancia de defender los valores, de la necesidad de un irrenunciable compromiso en encontrar la verdad para que tenga vigencia la justicia, valor supremo al que el hombre de derecho aspira como objetivo de su saber científico. Trayectoria como docente. Desde 1967, en que inicié la carrera docente en 2 colegios secundarios, hasta este mes de octubre del 2013, que marcará el final de mi desempeño como titular de cátedra al cumplir la edad establecida como límite en la reglamentación vigente en la Universidad Nacional de Tucumán, han transcurrido 46 años ininterrumpidos de dedicación a una vocación a la que me entregué sin reservas. Ni aún en el paso por la magistratura, ni en las funciones de gestión en la Universidad de Tucumán y en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, nunca dejé de dar clases y tomar exámenes en la universidad. En la Universidad Nacional de Tucumán ingresé como ayudante ad honorem en la Cátedra de Derecho Comercial 1, invitado por su titular Raúl Héctor Barber, a comienzos del año 75, y luego accedí a los cargos de jefe de trabajo práctico, profesor adjunto, profesor asociado y finalmente, desde 1992, profesor titular en sucesivos concursos convocados a partir de la normalización universitaria de 1983. El último concurso data del año 2008 y en todos los casos he tenido el privilegio de que integraran los jurados destacados juristas del derecho comercial argentino, como los doctores Héctor Alegría, Carlos Odriozola, Raúl Echeverri, de la Universidad de Buenos Aires, autores de la Ley de Sociedades y de la Ley de Concursos. De igual manera que los profesores Héctor Cámara, Efraín Hugo Richard y Horacio Reutemann de la Universidad de Córdoba. Llegué a una cátedra que había tenido como titulares a profesores de la talla de Horacio Rao, Raúl Barber y antes aún Arturo de la Vega, el único jurista argentino que construyó una teoría sobre la naturaleza jurídica del acto de comercio. En las universidades de Buenos Aires y de Córdoba dicté clases de posgrado, al igual que en nuestra universidad, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Ciencias Económicas.
De igual manera, en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires. El ingreso a la cátedra de Derecho Comercial orientó definitivamente la especialización al estudio de la problemática del derecho mercantil, al estudio del derecho de la empresa, vertiente a la cual dediqué igualmente mi trabajo en el ejercicio profesional. Mi recuerdo permanente a Raúl Barber. El derecho de sociedades, los contratos de seguro, los contratos de financiamiento de la empresa, la responsabilidad social de la empresa, los contratos de garantía comercial, son algunos de los temas que dentro de dicha materia atrajeron mi interés y el estudio. Cuando el doctor Gustavo Silvetti dejó la Facultad de Derecho para acogerse a los beneficios de la jubilación, el decano me confió la dirección del Instituto de Derecho Comercial que ejerzo hasta estos días. La docencia me llevó a tareas de gestión en la facultad. Así, al retorno de la democracia en 1983, el rector normalizador, profesor Luis Salinas, me confió la secretaría académica a cargo del decanato de la facultad hasta la elección del nuevo decano. Años más tarde, en 1990, fui elegido decano con el voto unánime de los miembros del Consejo Directivo, consejo al que accedí luego en 2 oportunidades en representación del claustro de los profesores titulares. Como decano de la facultad, integré el Consejo Superior de nuestra universidad, que me confiara la presidencia de la Comisión de Hacienda, hecho inédito para un abogado en ese cuerpo directivo, y también la presidencia de la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán. La gestión en el decanato de la facultad transcurrió en un clima de armonía y construcción, acompañado de todos los estamentos con lealtad y trabajo. En esta función, el destino quiso que me tocara despedir con gran dolor los restos de 2 profesores, Vázquez y Barber, que prestigiaron nuestra casa. Mi paso por la magistratura en el máximo tribunal de la provincia, la Corte Suprema, me dejó entre tantos recuerdos uno que marca lo que significa la Universidad Nacional de Tucumán para la comunidad tucumana. Curiosamente, en esa corte, donde el doctor Gandur, que aquí está presente, integraba el Ministerio Fiscal, teníamos la durísima y para nosotros muy difícil tarea de llevar a cabo la informatización del Poder Judicial. Llevar a cabo esta tarea implicaba entrar en un terreno desconocido a comienzos de los años 90. Las primeras computadoras llegaban al Poder Judicial. Comprar los grandes equipos a los que Viviana recién hacía referencia con la idoneidad y la solvencia de su título y de su persona, nos ponía realmente en aprieto para conducir un proceso de licitación o compra de todo el equipamiento. En esas horas de debate con esa corte inolvidable, todos profesores universitarios, titulares de cátedra, pensamos en la universidad y apelé a la Facultad de Ciencias Exactas, pidiendo que nos ayudara y nos acompañara en este proceso, para nosotros tan sensible y tan difícil. Y la Facultad de Ciencias Exactas respondió rápidamente enviándome a un profesor para que se pusiera a disposición de la Corte. Ese profesor, lo conocí en mi despacho, era el doctor Raúl Lucioni, quien me demostró no solamente su brilladez y capacidad, sino lo que significaba la Universidad Nacional de Tucumán para la sociedad tucumana. Nos acompañó todo el proceso. Llevamos a cabo la licitación, la adjudicación. No tuvimos, pese a todas las presiones, ningún problema, ni durante el proceso de licitación, ni posteriormente, ni tampoco en las observaciones del control preventivo de los organismos de Contralor. Ello
gracias a la Universidad Nacional de Tucumán. Una anécdota que pone de manifiesto lo que significa la universidad en esta sociedad. Nunca tuve como objetivo, en mi dilatada carrera como abogado, dejar una huella o marca entre alumnos o colegas. La docencia, el ejercicio profesional, la gestión universitaria, la magistratura, la función pública han sido para mí oportunidades para exteriorizar la enseñanza de mis padres y de mis maestros, la capacitación de mi universidad, y he tratado siempre de construir en armonía, de priorizar los valores, de enseñar con el testimonio, y es por ello que no hay mayor recompensa y satisfacción que recibir en la calle, en los tribunales o en cualquier lugar el reconocimiento de un exalumno, de un empleado, de un funcionario o de un magistrado que exprese un recuerdo con gratitud. Esa gozosa sensación que experimento se la debo a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, casa que amo entrañablemente y a la cual procuré siempre honrar. La tarea esencial de una universidad. El debate en torno a los fines de la universidad, su misión en la expresión de Ortega y Gasset, tiene antecedentes de valía y se mantiene siempre abierto, ya que las posiciones son difíciles de conciliar. Por un lado, el debate gira en torno a las diferentes concepciones existentes, una académica, otra mayormente profesional. Diferencias que se expresan en las intenciones que guían a cada una de ellas, la enseñanza que proponen transmitir, el perfil de los profesores, las características de la gestión y de los directivos que les llevan a cabo. La respuesta será distinta según se persiga la calificación profesional del estudiante y su preparación para el mercado laboral, o se promueva, en cambio, una educación interdisciplinaria orientada a incentivar su capacidad de reflexión y juicio crítico como condición indispensable para el desarrollo de la persona y la formación del ciudadano responsable. La supresión o postergación del núcleo humanístico en un modelo universitario empresarial que busca resultados rápidos, sujeto a las expectativas del mercado, a la lógica de los negocios, parece extenderse sin distinción de fronteras. Amenazan con fragmentar la universidad y desbordarla en menoscabo de su propia identidad y de la excelencia académica. El expresidente de Harvard, Derek Bock, expresa que si bien una universidad enclaustrada, dedicada por entera al aprendizaje, que se justifica por sí mismo e inmune al contacto con la sociedad a la que pertenece, no constituye un modelo deseable ni factible en contextos que requieren profesionales especializados para responder a necesidades concretas, no parece que la inmoderada dispersión contribuya a cimentar un proyecto universitario, ni mucho menos a garantizar su seriedad y coherencia. Nada menos que una universidad de las características de Harvard. El significado de la universidad y los complejos desafíos que hoy le exigen respuesta amenazan colocarla frente a la disyuntiva de adaptarse a la realidad: financiamiento, bajo índice de investigadores, pasividad, amenaza a la libertad académica, amenaza a la autonomía, deficiente formación de nivel medio, reduciendo para ello sus exigencias. La universidad perdería su razón de ser y se apartaría del pensamiento de sus fundadores si frente a tantos desafíos olvidara su esencia. Es una comunidad de profesores y alumnos dedicados en relación activa y mancomunada a la búsqueda de la verdad, o en otras palabras,
un espacio de encuentro intergeneracional que es al mismo tiempo depositario, transmisor y creador de conocimientos. Me permito traer a consideración de ustedes algunas reflexiones sobre lo que, a mi entender, requiere la gestión de una universidad para responder a su esencia y cómo trasladar esta visión de universidad desde la docencia y conducción a los estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria. La universidad tiene hoy ante sí y ante la sociedad un escenario de dificultades, de complicaciones crecientes que le obligan a responder a nuevos y difíciles desafíos. Creo que el modelo de gestión y gobierno universitario requiere de cambios sustanciales y están obligadas a dar respuestas a las exigencias de la comunidad a la que pertenece. Ahora bien, la universidad debe atender los requerimientos de la sociedad y conseguir los recursos para su crecimiento, pero sin olvidar que su función propia es la enseñanza y la investigación y los servicios que está obligada a prestar la sociedad, no solo al sector público o al sector productivo. Deben ser aquellos que se originan en el cumplimiento de su propia función. Esto es fundamental para promover una mayor pertenencia, algo que la Universidad Nacional de Tucumán ha logrado en estos 100 años y no debe perder. El sistema de educación universitaria está más enfocado en superar la coyuntura que en planificar una orientación estratégica que permita la apertura hacia una visión externa de cara a la sociedad, con una concepción emprendedora, un gobierno desburocratizado y transparente. En lo institucional es imprescindible definir estratégicamente la misión y visión de la universidad, como ya hace 100 años lo hiciera Terán, y que hoy, por cierto, requiere una mirada que permita fijar objetivos, plazos, prioridades y un orden de ejecución ajustado a la realidad. Pensar estratégicamente supone reconocer debilidades y fortalezas, estar dispuestos al cambio para cumplir los objetivos propuestos. El gobierno de las universidades requiere hoy la renovación y modernización de sus estructuras para atender a las demandas de la comunidad académica, las aspiraciones de crecimiento, los requerimientos de la sociedad, la necesaria intervención en la regulación de las políticas públicas sobre la base de lograr mayor iniciativa, mayor calidad educativa, mayor transparencia. Decíamos que la Universidad de la Democracia, que recogió el legado reformista, muestra luces y sombras, como la democracia misma. Tiene en su haber realizaciones valiosas que nos enorgullecen a todos quienes integramos la comunidad universitaria. Pero también vemos una tendencia de estancamiento y la parálisis. La reforma planteó el papel de la universidad en una sociedad democrática, con una visión novedosa que llevaba en su espíritu la inclusión, la renovación de las ideas y la reflexión sobre la sociedad y sus problemas. Esto se tradujo en principios fuertes, como el concurso, el cogobierno, el ingreso. En mi caso, seguramente pude alcanzar el lugar que hoy ocupo en esta mesa gracias a esos principios, ya que como hijo de inmigrantes, sin referentes universitarios y con medios limitados, la universidad pública permitió alcanzar metas que jamás había soñado. Creo que debemos atrevernos a revisar y actualizar aquellas fórmulas, en algunos casos manipuladas o desnaturalizadas, recuperando el espíritu de la reforma que nos lleve a una transformación ordenada y reflexiva, acorde a los tiempos que vivimos. Esta transformación debe partir desde el interior mismo de la universidad, con la fuerza vital, la creatividad
y la ambición que la caracteriza, manteniendo el ideal de sus fundadores y superando la discordia interior. Mirar para adelante con cierta claridad compartida sobre la universidad que se quiere, tratar de avanzar en esa dirección, y es así un primer gran desafío al que veo hoy enfrentada la universidad. No quiero dejar de referirme en este punto a un tema actual de debate en el sistema universitario que está referido a la responsabilidad social de la universidad. Las funciones sustantivas de docencia e investigación requieren definirlas y ejecutarlas, no en función de los propios intereses de la universidad, sino teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de la sociedad que las ha creado y las sostiene. En las modernas sociedades del conocimiento y en las que están en ese camino, se reclama a las universidades aportes significativos y pertinentes para resolver los grandes problemas que plantea el funcionamiento y desarrollo de las sociedades. No estoy diciendo que la universidad debe intervenir de cualquier modo en los conflictos y problemas que a diario aquejan a la sociedad, sino de aportes derivados de su función específica, que es generar conocimiento, comunicarlos a través de la enseñanza y transferirlos a la sociedad. La cuestión social es uno de los elementos centrales de una nación. La reducción de la pobreza y el logro de una sociedad equitativa es un objetivo político, pero va de la mano de la libertad y la justicia, siendo la dignidad del trabajo humano esencial. Y la libertad, la justicia y la dignidad del hombre son valores que ineludiblemente deben transmitirse desde la universidad. La responsabilidad social tiene que ver con las políticas de atención, tiene que ver con la atención que debe prestarse a los efectos o impactos de los nuevos conocimientos, tiene que ver con la transparencia de la propia gestión, tiene que ver con la existencia de reglas claras para todos los miembros de la comunidad educativa, tiene mucho que ver con la formación moral de los estudiantes, tiene que ver con la formación ciudadana de los futuros graduados. Derek Bock, a quien referí recién, en su libro Más allá de la Torre de Marfil, sostiene que la responsabilidad social de una universidad moderna va más allá de lo que suele hacer o de lo que suele creerse, respondiendo a demandas y requerimientos del sector público o del mercado, y enuncia dos condiciones que se comportan como principios orientadores para que se justifique la responsabilidad y la inserción de la universidad en este compromiso. Una es que la universidad debe involucrarse cuando es el único o casi único actor social que puede realizar la tarea que se le propone, pues no se dispone de instancias de gobierno, ONG u otras organizaciones que puedan hacerlo con competencia. Y la otra condición es que la tarea debe dejar algo sustantivo, un aprendizaje, una oportunidad de formar a los estudiantes o un desafío a profesores e investigadores para adquirir una experiencia que no se logra en los claustros. Esta mirada y la inclusión en un plan estratégico como el que sugerimos resulta no innecesario en la transformación y renovación de nuestra universidad. Las exigencias múltiples, crecientes, complejas y hasta contradictorias que tiene planteada la educación requieren transmitir masiva y eficazmente un volumen cada vez mayor de conocimientos que genera y requiere la sociedad cognitiva. La universidad está obligada a ofrecer criterios y orientaciones para no limitarse a cantidad ingente de información, para mantener el rumbo en proyectos de desarrollo personal y social. En la sociedad del conocimiento, cada persona ha de asimilar una base de conocimientos rigurosos y estrategias eficaces. Tiene que saber qué pensar, cómo actuar ante situaciones relevantes
a lo largo de su existencia. Hacerlo desde criterios razonables y susceptibles de crítica. Ser sensible ante los cambios de contextos. Desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo. Vivimos en un mundo deshumanizado, quizás donde hemos acentuado el predominio de la tecnociencia y de la razón instrumental, con una interpretación casi exclusivamente objetiva de la realidad, en detrimento de un acercamiento a ella a través de la conciencia individual. ¿Dónde está la humanidad de los hombres? El plan estratégico deberá centrar el objetivo en la visión de una universidad que otorgue valor a la persona, que inserte el humanismo a la sociedad del conocimiento. Pensar en la persona humana, en su autonomía, en su autorrealización, en su dignidad, en su apertura a los otros. Un humanismo enraizado en criterios de justicia y compromiso con los derechos humanos. No es la ambición de formar humanistas de élite, sino personas competentes para el servicio a los demás, a la sociedad y especialmente solidarias y responsables. Principios y valores a transmitir a los estudiantes. La sociedad vive momentos de convulsión ante una corrupción generalizada que invade al sector público y al que no es ajeno, el sector privado. Urge una reflexión sobre los valores que la universidad ha transmitido y en particular una mirada profunda sobre el desafío ético que la hora reclama. La persona formada para ayudar a los demás ha sido y es el centro de la acción educativa. La universidad debe apostar a un proyecto ético como núcleo vertebrador de la educación, que forme personas libres, autónomas, íntegras y preparadas para servir. El ámbito de lo humano es el ámbito de la ética. Solo los seres humanos son capaces de ética y sujetos de derecho. El siglo XX nos ha mostrado su cara sombría de guerras y crímenes contra la humanidad, pero también es el de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, donde se plasman no solo los derechos humanos, sino también los valores de libertad y justicia. La función esencial de la universidad, enseñar, investigar y publicar en las áreas de conocimiento, exige además proclamar el sentido de la verdad. No vemos ni escuchamos con frecuencia reflexionar sobre ello y evidentemente cumplimos en enseñar, investigar, publicar, pero no definido desde el sentido de la verdad, sino más bien como un conjunto de métodos y procedimientos para dar títulos, acreditar competencias, certificar grados de saber o patentar innovaciones tecnológicas. La búsqueda de la verdad junto a la pasión por el diálogo cultural y la educación de la persona es una muestra de aprecio a la dignidad del hombre, ya que lo contrario será un diálogo de saberes orientado hacia una razón tecnológica que solo buscará solucionar problemas específicos o satisfacer demandas de manera pragmática. La universidad debe transmitir este valor de la verdad y de la libertad, pues la pérdida de ellos es demasiado grande. La pérdida de ellos deja a la persona completamente indefensa frente a la tiranía de los poderosos, de las modas intelectuales, de la distribución desigual, del prestigio y de la estima, de las imágenes y de las informaciones interesantes. La universidad debe transmitir a la sociedad que es una comunidad que aprecia la sabiduría, que hace de la cultura un espacio de auténtica soberanía humana y donde no se sacrifica la dignidad del pensamiento ni se lo somete a los cambiantes vaivenes de ídolos
o líderes circunstanciales. No puede entonces la universidad dejar de preocuparse por los graves problemas contemporáneos, la promoción de la justicia independiente para todos, la dignidad de la vida humana que implica desde lo laboral hasta la calidad de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y de la estabilidad política, una distribución más equitativa de los recursos del mundo y un nuevo ordenamiento económico que sirva mejor a la comunidad humana. Investigar estos temas con profundidad y rigor, como es en la Universidad Nacional de Tucumán una tradición, posiciona a una universidad, pues me animo a decir que es la única institución de la sociedad que tiene la capacidad de asumir esta tarea crítica de forma seria y rigurosa, atendiendo la gravedad de los efectos para las nuevas generaciones. Y me permitiré brevemente señalar otra anécdota de nuestro paso por el Consejo Superior. Cuando estábamos iniciando el tema del futuro del alumbrero, y llegó la provincia de Catamarca con aquel proyecto que Rodolfo Danesi, consejero superior por los profesores titulares, recordará, exigía otorgar el contrato de concesión de la exploración sin licitación previa, por contratación directa. El Consejo Superior, luego de analizar y estudiar el tema, rechazó la postura de la provincia de Catamarca, en aquel entonces por razones políticas con fuerte ascendencia, no solamente por el signo político, sino por la relación personal de amistad entre el gobierno de Catamarca y el gobierno nacional, y la universidad fijó una posición. De ninguna manera avanzar sobre un tema, sino a través de lo que la ley manda. Esto era someter el proceso a la licitación pública internacional. El Consejo Superior designó una comisión que integramos con el doctor René Padilla, con el licenciado Mario Alderete y el rector. Fuimos a hablar con las autoridades nacionales, la Presidencia de la Nación, y planteamos la posición de la universidad, contraria a la provincia de Catamarca, y tenía que dirimir Presidencia de la Nación. El presidente de la Nación pidió 15 días para estudiar el caso y nos volvió a convocar a la provincia de Catamarca, representada por sus máximas autoridades y senadores nacionales, y a la Universidad de Tucumán con la representación del Consejo Superior y el señor rector. Y allí dijo, se debe hacer o se hará esto en la forma en que la Universidad Nacional de Tucumán lo diga. Esto generó un gran fastidio en las autoridades gubernamentales de Catamarca, pero se impuso el peso y la tradición, la seriedad, el rigor de la Universidad Nacional. Esta será entonces una pregunta que un buen plan estratégico debe debatir y responder desde el propio seno de la comunidad universitaria, con auténtica sinceridad. Queremos un proyecto universitario orientado a la calidad moral y cultural que hace posible el desarrollo de las personas, o anteponemos un proyecto de calidad técnica del aprendizaje y de la investigación disciplinaria. La comunidad universitaria, como comunidad educativa que contiene 4 o 5 generaciones que se educan recíprocamente, deberá establecer las prioridades y jerarquías que estime correctas. La esencia del aprendizaje es abrirse a la experiencia de otros para comprenderla y asimilarla, como explicó magistralmente Vidal. La Universidad Nacional de Tucumán, frente a la sociedad tucumana, tiene una responsabilidad muy grande, porque tiene una autoridad que no surge de privilegio alguno que aquella le haya concedido, ni de disposición normativa, surge
del solo hecho de ser una universidad que a lo largo de estos 100 años ha demostrado un pensamiento científico serio, respaldado no solo por datos empíricos, sino por la calidad humana e intelectual de quienes la integran y que se han comprometido en la búsqueda de la verdad. Los problemas que la universidad investiga en busca de soluciones racionales y que resulten viables son los problemas de una sociedad en determinada época. Esta relación ha sido una constante en la vida de la relación Universidad Nacional de Tucumán, Sociedad Tucumán. Pero en la actualidad ya no es una necesidad, hoy es imprescindible. El desarrollo de la tecnología exige la formación de capacidades técnicas, el correcto diagnóstico de los problemas, un manejo adecuado de la información y capacidad de gestión. Y son las universidades las que aportan esta arquitectura del conocimiento y de la información que hace viable a una sociedad. Esta exigencia nos lleva a insistir en la necesidad de elaborar una estrategia a mediano y largo plazo, una visión institucional con objetivos realistas y tiempos de ejecución. No puedo dejar de referirme en este segmento a la responsabilidad que la universidad tiene por la formación moral de los estudiantes, tema que parece a veces poco interesado en la planificación de una cuestión. Sánchez Martínez, analizando esta importante cuestión, expone las razones o argumentos que han dificultado el desarrollo moral de los estudiantes de una universidad. Menciona así que desde hace tiempo las disciplinas se han ido independizando de la ética y que ello es parte de la cultura académica dominante. Que en la sociedad pluralista que vivimos no solo hay filosofías políticas en conflicto, sino que el código moral común de otras épocas ha ido perdiendo vigencia. Que el poder de la educación formal es ciertamente limitado, porque la formación en valores depende más del ejemplo de los pares y de las figuras públicas que de un plan de estudios. Que siempre está el riesgo de la que la educación en valores sea confundida con adoctrinamiento ideológico o sea aprovechado para ello. Que se duda de la calificación o competencia de los profesores para hacerlo bien. Ciertamente, esto es parte del problema, pero las universidades deben ser parte de la solución. Deben generarse espacios donde el tema se debata seriamente, sin dogmatismos, como corresponde a una universidad. Hacerse cargo de ello implicará también hacerse cargo de la formación como ciudadanos de los futuros graduados, creando ámbitos para el desarrollo del razonamiento moral de los estudiantes. Todo ello es parte de la tan mentada responsabilidad social de las universidades. El equilibrio, la alegría y la esperanza fundan el temple ético del individuo. Pero el individuo vive en grupo, participa en instituciones sociales y en esas relaciones el primer rasgo de la ética es la lealtad. La razón nos exige ser leales, porque la lealtad racional funda la posibilidad misma de la comunicación. El segundo rasgo es la solidaridad. Mi solidaridad con los otros es la respuesta lógica que se impone por la necesidad que yo tengo de los otros. En un contexto como el nuestro, de comunicación universal y veloz en cambio, se necesita abordar desde la universidad el tema de la ética, recordando la enseñanza de Kant. El valor superior de la vida es el moral. La perspectiva moral aporta un nuevo punto de vista, más allá del economicismo, de la ley del precio y de la equivalencia, de la razón funcional. No todo puede valorarse exclusivamente por los efectos, por el provecho, por la utilidad, por el éxito. Es decir,
No todo tiene un precio. No todo es valor de uso y cambio. Las metas de universitas exigen el compromiso de actuar como instrumento de transformación sociocultural, con capacidad de anticipación, en un marco de conductas éticamente orientadas. Comprometerse como ciudadanos para devolverle a la sociedad algo de lo recibido en la posición de privilegio que supone haber egresado de una universidad como la Universidad Nacional de Tucumán. Más que nunca, los docentes como centro y motor de la universidad, los estudiantes como savia y expresión viva de la misma, los no docentes y graduados como estamentos de singular importancia. Miremos el centenario de la Universidad Nacional de Tucumán con una mirada de grandeza, como la soñaron sus fundadores, defendiendo los valores y principios que deben guiar la vida de un universitario. Esta, creo, es la orientación que una universidad del siglo XXI no puede dejar de lado. Y sin duda, reforzará el sentido de pertenencia del universitario a su comunidad. Será testimonio de ejemplaridad para la sociedad que se guía por su faro iluminador y formará ciudadanos que honren al país